Muy bien, nosotros somos el grupo número 2 y le vamos a estar hablando acerca de la enfermedad del Parkinson. Este grupo está compuesto por Yosauri Rodríguez, Elizabeth Almonte, Elvia Díaz, Yadibe Castillo, Daisy Cornelio, Jeremy Reyes, Jason Santana y Alejandra Santana, que es la que está hablando. Ahora estaré hablando sobre el concepto de Parkinson. La enfermedad crónica y degenerativa del sistema nervioso que se caracteriza por la falta de coordinación y rigidez muscular y temblores. El síndrome motor clásico es la enfermedad de Parkinson. Está descrita por James Parkinson en el 1817. El Parkinson tiene algunas degenerativas enfermedades que están producidas por factores etiológicos conocidos como, por ejemplo, el parkinsonismo, que es medicamentoso. En los fármacos antipsicóticos reciben el nombre de secundario o sintomático. Otro parkinsonismo aparece en el contexto de otras enfermedades neurodegenerativas de causas desconocidas o degenerativas y se asocian entre otros. Muy bien, yo le voy a estar hablando acerca de la epidemiología y la etiología de esta enfermedad. Tenemos que el Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después del Alzheimer, que viene siendo la primera, y que esta enfermedad viene afectando a un 1% de la población, siempre y cuando sean mayores de 65 años, aunque hay excepciones. Suele afectar más al sexo masculino y su prevalencia va aumentando según va pasando los años. La edad media en la que suele iniciar esta enfermedad es a los 55 años. Tenemos que esta enfermedad puede deberse a diferentes causas, siendo la más común la causa genética, y en esta existen las mutaciones de 4 genes. Tenemos el LRRK2, Parkin, DJ1 y PINK1. Debemos de saber que el LRRK2 es la forma familiar más frecuente, pero cuando ocurre una mutación del Parkinson, ya es en pacientes que son más jóvenes, se asocia al Parkinson precoz, a menores de 40 años. También debemos de recordar que la etiología de esta enfermedad se relaciona mucho con lo que son las mutaciones de los genes de alfa-sinucleína, que ya luego, más adelante, se va a estar detallando este proceso. Mi nombre es Jeremy Reyes y yo les estaré hablando acerca de la anatomía patológica de la enfermedad de Parkinson. En el examen macroscópico destaca la despigmentación de la sustancia negra en el mesencéfalo. Existen pérdidas neuronales abundantes, agregados proteicos formados en gran parte por la alfa-sinucleína, tanto intraneuronales como en procesos neuronales en grupos de neuronas vulnerables, por lo que la enfermedad de Parkinson se considera una sinucleinopatía. Brack ha descrito la progresión habitual de las lesiones neuropatológicas, estadios 1 a 6 de Brack. Siguiendo estos estadios, la enfermedad se inicia con el depósito de la alfa-sinucleína patológica en la parte inferior del bulbo medular, núcleo dorsal, motor del vago, y las estructuras olfatorias, bulbo olfatorio y núcleo olfatorio anterior, estadio 1, para extenderse luego rostralmente por el tronco e involucrar a los sistemas noradrenérgicos, núcleus coeruleus, serotoninérgico, proyección ascendente de los núcleos de Reiff, estadio 2, y más tarde a la vía nigrostriada dopaminérgica en el mesencéfalo y la amígdala, estadios 3 y 4. Posteriormente, las lesiones alcanzan el hipotálamo, se extienden por el sistema límbico y finalmente alcanzan el neocórtex,
estadios 5 y 6, esta progresión podría ocurrir en un 70% de los casos. La degeneración neuronal es particularmente intensa en algunos núcleos como las zonas compactas de la sustancia negra, 80% o más. El núcleo dorsal del vago, el locus coeruleus o el núcleo basal de Maynard, los cuerpos de Lewis y la degeneración neuronal puede localizarse también en el asta intermedio lateral, simpática y ganglios simpáticos, y se observan agregados de la alfa-sinucleína en el sistema autonómico de numerosas vísceras. Por ejemplo, en el plexo pericárdico, glándulas salivales, tracto gastrointestinal y plexo prostático. En fases avanzadas, no es infrecuente la presencia de lesiones de tipo Alzheimer, ovillos neurofibrilares y placas seniles. Estas lesiones, junto con la presencia de inclusiones de la alfa-sinucleína cortical, son en parte responsables del deterioro cognitivo en los pacientes. Estudios recientes han demostrado que agregados anormales de la alfa-sinucleína pueden propagarse en la enfermedad de Parkinson desde las células afectadas hacia las neuronas sanas que los rodean, lo que podría explicar la naturaleza progresiva de la enfermedad. Existen formas parecidas de propagación proteica en otras patologías neurológicas, como por ejemplo las asociadas a priones. Se desconoce la causa de la degeneración neuronal en la enfermedad de Parkinson. Los casos de causa genética han aportado datos cruciales y sugieren que varios mecanismos podrían jugar un papel primordial en el proceso degenerativo: agregación proteica anormal, la difusión de la vía ubiquitina, proteosoma, disfunción mitocondrial, desregulación en la homeostasis del calcio o un proceso de neuroinflamación. Bien, mi nombre es Elvia, yo voy a estar hablando sobre la patogenia. En la enfermedad de Parkinson, algunas células nerviosas del cerebro se degradan o mueren gradualmente. Muchos síntomas son causados por la pérdida de neuronas que producen dopamina, que es un neurotransmisor en el cerebro. Cuando los niveles de dopamina bajan, esto puede causar una actividad cerebral anormal, lo que conlleva a un ejercicio deficiente y otros síntomas de la enfermedad de Parkinson. Realmente se desconoce la causa de la enfermedad de Parkinson, pero hay varios factores que parecen influir. Entre ellos están los genes, que los investigadores han identificado mutaciones genéticas específicas que causan la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, son muy raros. Al menos que alguno de estos casos, muchos miembros de la familia padezcan de esta enfermedad. No obstante, varias variaciones genéticas parecen aumentar en el riesgo que la enfermedad de Parkinson, pero con un riesgo relativamente menor. Para cada uno de estos marcadores genéticos, también están las desencadenantes ambientales, la exposición de ciertas toxinas o factores ambientales pueden aumentar el riesgo de padecer de esta enfermedad. El riesgo es relativamente menor. Los investigadores también han observado que se producen muchos cambios en el cerebro en las personas de esta enfermedad, aunque no resulta muy claro porque esos cambios no suelen estar. Incluyen los siguientes, que es la presencia del cuerpo de Lewis, que las masas de esas sustancias específicas dentro de las neuronas cerebrales son marcadores microscópicos en la enfermedad de Parkinson. Estas masas se llaman cuerpos de Lewis y los investigadores creen que estos cuerpos contienen un indicio importante sobre la causa de esta patología. También está el alfa-sinucleína, que se encuentra dentro de los cuerpos de Lewis.
Si bien se encuentran muchas sustancias del cuerpo de Lewy, los científicos creen que la sustancia es importante en la proteína natural y generalizada. Se llama el alfa-isonucleína. Se encuentra en todos los cuerpos de Lewy. Actualmente, esta sustancia es un poco importante entre los investigadores de la enfermedad de Parkinson. Gracias. Bien, estaré hablando sobre el cuadro clínico que presenta el paciente con Parkinson. A la hora de hablar de Parkinson, siempre asociamos a un señor mayor de más de 60 años o hasta más, y que este ejemplo está sentado en una silla y empieza a temblar las manos, alguien que uno ve que, ejemplo, camina exageradamente lento o que cuando realizará acciones básicas estará haciéndolo de una manera lenta. Muchos lo asocian con que eso es normal en la vejez, pero si nos vamos a la clínica, quizás debamos de pensar en un paciente que tenga Parkinson, ya que tenemos 6 signos y síntomas que ayudan mucho con el diagnóstico clínico de esto. ¿Y cuáles son? Tenemos el temblor en reposo, la rigidez, también conocida como rueda dentada, la bradicinesia o asinesia, una inestabilidad postural y la micrografía o letra pequeña. Ahora estaré detallando cada signo y síntoma para que ayude a la hora del diagnóstico y cómo se verá en el paciente. Aunque ahí no está añadido, también se ha asociado en muchos casos que el paciente que tiene Parkinson es un paciente que estará caminando arrastrando los pies. Bien, tenemos que los síntomas iniciales suelen ser un poco inestables y hasta no parecidos en lo que caracteriza la clínica del Parkinson. Por ejemplo, veremos un paciente que al inicio de la enfermedad pudiera referir un dolor a nivel del cuello o a nivel de los hombros. También podemos tener un paciente que ahí se asocia un poco más a lo motor, que se encuentra totalmente fatigado, cansado, también que ha tenido problemas últimamente en la postura, como que se encuentra inestable o que a la hora de escribir se encuentra o a la hora de realizar cualquier actividad con las manos se encuentra pérdida de las destrezas, como que ya no está realizando las actividades que antes hacía de una manera ágil. Eso es como suele iniciar. Por ejemplo, tenemos el temblor. El temblor en reposo es una de las clínicas más común y vista que hasta el que no sabe de medicina ve a su abuelo temblando y dice, ah, no, eso quizá Parkinson. ¿Por qué? Porque aquí veremos un paciente que cuando se encuentra, ejemplo, sin realizar ningún movimiento, véase viendo la televisión, sentado o en general, empezará a temblar. Ese temblor empieza mayormente en las manos, pero luego se va irradiando a nivel de todo el miembro superior y puede llegar hasta un temblor que se puede ver a nivel del cuello y la mandíbula. Bien, se ha visto en las oscilaciones que son entre 4 y 6 hercios en algunos libros y aquí, por ejemplo, dicen que son de 3,5 a 3,7 ciclos por segundo como tal, pero también se pueden medir en hercios, que será algo que ayuda con el diagnóstico. También vemos que ese temblor va a desaparecer o suele desaparecer cuando él intenta realizar una acción, un movimiento y eso, y por eso se llama temblor en reposo. Un diagnóstico diferencial con patologías que tengan que ver con ataxia cerebelosa o problemas del cerebelo es que el temblor de estas patologías es de intención, es decir, es totalmente diferente. Bien, tenemos también que aunque casi siempre es el temblor en reposo, a veces se ha visto que cuando él intenta realizar algún movimiento, como ejemplo a la hora de escribir, también pudiera tener este temblor, pero es muy poco común o menos común, a diferencia del temblor en reposo cuando no está realizando ninguna acción. También tenemos lo que es la rigidez. La rigidez será que cuando el examinador esté intentando específicamente o mayormente en la posición de flexión,
Este presenta una como contracción exagerada de los músculos a nivel de los flexores mayormente, pero también pudiera verse en los extensores y que luego, y siendo un movimiento lento, y que luego él ahí es que cede como tal. Por eso también se conoce como rigidez en rueda dentada. Bien, tenemos que la rigidez también se pudiera ver cuando el paciente intenta hablar y va a tener, ejemplo, problemas en la articulación, también a la hora de deglutir y eso, y lo que le complica un poco más la clínica, asociado también si le añaden la bradicinesia. Bien, por eso debemos de tener que la bradicinesia o asinesia es cuando ocurre una disminución de los movimientos. Es tan tal que el Parkinson se ha asociado a los síndromes que son hipocinéticos. Una cosa que ayuda con el diagnóstico diferencial del Huntington, que es hipercinético y donde el paciente suele tener una alteración de los movimientos, como veremos el típico paciente que baila. Aquí no. En Parkinson veremos un paciente que todo lo suele hacer muy lento y aquí entra lo que es la bradicinesia. Tendremos un paciente que, ejemplo, disminuirá los movimientos o pasos que da al día, que caminará arrastrando los pies, que, ejemplo, actividades básicas como abotonarse la camisa, comer, masticar, deglutir cualquier alimento, se le será mucho más lento. Es tan tal que se ha asociado a que hasta se cree que el paciente ya no tiene emociones, porque a la hora, de ejemplo, que se le haga un chiste o cualquier expresión, suele hacerla súper lento y ya como que ni siquiera se llega a ver o él realizar la acción como tal de lo lento que es. También tenemos lo que es la inestabilidad postural. Resumidamente, la inestabilidad postural es que el paciente suele tener una posición típica y es un paciente que se va como en flexión con el tronco y otras extremidades. Entonces, es un paciente que es fácilmente tiende a las caídas. Ejemplo de cualquier empujón o cualquier cosa que puedan alterar su equilibrio, puede caerse. Aunque en el Ferrera dice que es por la posición en flexión, también se ha visto que cuando él se va en retroposición, es decir, hacia atrás, también se puede caer o tender mucho a las caídas. Por eso lo de inestabilidad postural. También tenemos que el paciente tiene lo que es la letra pequeña. Lo de la letra pequeña se ha asociado a la misma bradicinesia y a la misma rigidez, ya que el paciente dura mucho más tiempo para escribir, lo resume escribiendo más pequeño o al tardar tanto prefiere hacerlo más pequeño. Y eso, y también se ha visto que también es por las alteraciones del movimiento, porque también a veces pudiera temblar a la hora de escribir y eso. También tenemos lo que es otras alteraciones que ya es cuando el cuadro está demasiado progresivo y ha alterado otras funciones, pero de manera crónica o progresiva. Se ha visto que hay alteraciones autonómicas, como es un paciente que, por ejemplo, tenga cialorrea, es decir, aumento de la salivación, estreñimiento, incontinencia a la hora de orinar. Ya la disartria se mencionó anteriormente, pero también se ha asociado a lesiones de pares craneales autónomos y hipersudoración y tendencia a la hipotensión. También tenemos que una clínica que ayuda mucho a la hora de diagnosticar, aunque se debe de hacer diagnóstico diferencial con Alzheimer, es que el paciente puede presentar un gran porcentaje de los pacientes, entre un 70 y un 90%, lo que es un cuadro de anosmia. También tenemos que el paciente pudiera tener una alteración del sueño, específicamente en fase REM, y eso. También vemos que a nivel psíquico o psiquiátrico se ha asociado que este paciente a largo plazo pudiera hasta desarrollar demencia, o antes de desarrollar demencia se ha visto alteraciones, se esté presentando lo que es depresión, alteración del estado de ánimo muy frecuente, muy cambiante, etcétera. Se debe de siempre tener pendiente diagnóstico diferencial con otras
con otras enfermedades neurodegenerativas que cursan con la demencia, pero es que el Parkinson, cuando el paciente cursa ya con demencia, es cuando ha sido el cuadro demasiado crónico, a diferencia de otras que desde ya él empieza con problemas de la memoria y cosas así. Bien, también, ya que el maestro dijo que hiciéramos un cuadro de cómo estarían los reflejos de mucha patología, aquí tienen que tener pendiente que los reflejos osteotendinosos se van a mantener estables o normales.